Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Ligadly, una empresa que se dedica mundialmente a entrenar equipos de abogados en fundamentos jurídicos avanzados del derecho mercantil frente a la IA para que aumenten su capacidad y rendimiento jurídico en la detección y solución de los problemas jurídicos, de los casos preventivos y correctivos a su cargo que se relacionen de alguna manera con IA mercantil. Y hoy explicaré la naturaleza jurídica de la IA mercantil. Y la naturaleza jurídica, es decir, la condición jurídica, la forma jurídica de la IA mercantil, se define de dos formas, en general y en concreto, en abstracto y en concreto. En general, en relación con la forma, ¿cierto? De la IA mercantil, de la inteligencia artificial mercantil comercial, es decir, relacionada con la empresa mercantil, con la empresa comercial y en particular a la medida de cómo exista, por ende, puntualmente, específicamente, completamente, precisamente, detalladamente, es decir, a la medida de cómo exista como tal, la IA mercantil, una IA mercantil, el todo de la IA mercantil, el todo de una IA mercantil, el todo de IA mercantil, en un caso jurídico, es decir, en una relación jurídica. Y por eso, la naturaleza jurídica de la IA mercantil depende, en general, de la naturaleza jurídica de lo mercantil, de la forma jurídica de lo mercantil, es decir, de la forma en la cual los derechos y deberes se aplican frente a lo mercantil, frente a lo comercial, es decir, frente a la empresa mercantil comercial, es decir, frente a la actividad económica organizada con ánimo de lucro, con fines de lucro, de lucrar, de obtener un beneficio, un lucro, por ende válido. Y por eso hay varias formas de empresa mercantil. Puede desarrollarse, puede existir una empresa mercantil con base en comerciantes, mediante comerciantes, o mediante una sociedad mercantil, comercial, o mediante comerciantes y sociedades mercantiles, o solo comerciantes, o solo sociedades mercantiles bajo formas de asociación, bajo la forma de la asociación. Entonces, según cómo exista específicamente la empresa mercantil comercial, existe la naturaleza jurídica en concreto de lo mercantil, ¿cierto? Pero en general se trata de cómo aplican los derechos y deberes frente a lo mercantil, es decir, frente a la existencia, ¿cierto? De las actividades comerciales, mercantiles, por ende con ánimo de lucro, ¿cierto? Y por ende se trata de la validez jurídica, es decir, de que cada caso, de que cada relación jurídica coincida con el deber ser jurídico, es decir, con la forma de los derechos y deberes, a la medida de él, a la medida del caso, a la medida de la forma del caso, y por ende se trata de cómo exista cada caso vinculado con lo mercantil, ¿cierto? Y por eso si cada persona existente en el caso aplica los derechos y deberes según cómo los debe aplicar, y por ende si cada ser humano existente en el caso aplica los derechos y deberes como los debe aplicar, existe el caso válido y por ende lo relacionado con la IA mercantil en el caso es válido. Esa es la forma del cumplimiento del derecho. O cuando no existe ello, sino que existe una culpa, un incumplimiento del derecho por parte de una o unas personas, se trata del manejo de los conflictos y por ende de su solución cuando se logra lo justo, es decir, cuando, según lo ajustado a la forma de los derechos y deberes, se aclara cómo existe el conflicto y dentro del conflicto si ha existido inocencia o culpa, es decir, si el conflicto ha existido por una arbitrariedad, porque sin fundamento jurídico una persona ha implicado a otra como presunta culpable y no es así porque la persona ha actuado es diligentemente, inocentemente, aplicando los derechos y deberes o cómo ha existido la culpa cuando la persona involucrada como presunta culpable sí lo es y por ende se aclara cómo existe la culpa y por ende la consecuencia de ello. Entonces, esto aclara lo justo y cuando se realiza lo justo, cuando se cumple con lo justo, cuando se asume lo que debe ser justo, lo que es lo justo, existe la justicia, esa es la forma de la justicia, se forma la justicia y por ende se soluciona el conflicto. Entonces, la naturaleza jurídica de lo mercantil en general depende de cómo apliquen los derechos y deberes frente a este fenómeno jurídico en abstracto y en particular en concreto según cómo apliquen los derechos y deberes en cada caso vinculado con lo mercantil a nivel preventivo, es decir, a nivel de cumplimiento del derecho o a nivel de solución de conflictos, es decir, a nivel correctivo.
Y a nivel específico, entonces, se trata de la naturaleza jurídica en general, en abstracto, es decir, sin vincularse a un caso concreto, de la IA de naturaleza jurídica mercantil. Y por eso esto incluye la naturaleza jurídica en general de la IA, es decir, la forma de los derechos y deberes a la medida de la forma en general de la IA, y a la vez ello a la medida específica de lo mercantil, ¿cierto? Entonces, esta es la forma de la naturaleza jurídica en general de la IA mercantil comercial. Y en concreto, es decir, en particular, la naturaleza jurídica se define, se decodifica, se aclara, se detecta, se forma según cómo se vaya formando y propiamente forma el caso preventivo o correctivo vinculado con esta clase de producto, con esta forma de producto, porque la IA, la inteligencia artificial, la IA, es un producto creado por el resultado de la unión de los bienes y servicios que involucre, y la IA mercantil precisamente es el todo del producto, es el producto creado por el resultado de la unión de los bienes y servicios de naturaleza jurídica mercantil que involucre, de los bienes y servicios mercantiles comerciales que involucre, ¿cierto? Entonces, así se conoce la naturaleza jurídica y propiamente la forma jurídica y por ende propiamente la forma de los derechos y deberes y por ende cómo se deben cumplir y por ende si se han cumplido o no, si se trata de un caso correctivo, ¿cierto? Siendo lo ideal el deber ser jurídico, que se cumpla con el derecho, es decir, lo preventivo y por ende que se aclare ello para que se sepa cómo se debe actuar en el caso y que se logre actuar de esa forma y por ende el caso sea válido, tenga armonía jurídica y por ende la idea mercantil sea válida. Y por eso los equipos de abogados deben ser capaces de detectar y atender ello válidamente a nivel preventivo y correctivo. Y por eso lo logran cuando conocen y aplican a nivel profesional, a nivel jurídico profesional, como profesionales del derecho, es decir, del conocimiento y de la aplicación de los derechos y deberes, profesionales del conocimiento y de la aplicación de cada derecho y de cada deber, de los derechos y deberes, y por ende son profesionales del derecho cuando, para que el mensaje quede claro, conocen y aplican como profesionales del derecho los fundamentos jurídicos, los fundamentos del derecho, es decir, las condiciones que se deben aplicar para la aplicación de los derechos y deberes, es decir, si conocen y aplican como profesionales jurídicos, como profesionales del derecho, la forma de los derechos y deberes a la medida de cada caso, a su cargo según el alcance de su abogacía y por ende según la naturaleza jurídica del equipo y de cada uno de sus miembros, y así logran justicia en lo que se vincula con su abogacía, es decir, lo ajustado a los derechos y deberes, preventivo correctivamente. Y preventivamente lo logran porque aclaran el deber ser jurídico, es decir, la forma de los derechos y deberes a la medida del caso, y hacen efectivo ello, hacen que ello sea realidad, que se realice, que se logre, ¿cierto? Y por eso cuentan, según el alcance de la respectiva abogacía, con mecanismos para que cuando exista un conflicto voluntariamente las partes del conflicto lo superen y por ende se logre una solución válida de ello, o cuando no existe una voluntariedad en el reconocimiento de una culpa y exista culpa, y por ende exista culpa, aplican los mecanismos jurídicos por ende válidos, por ende eficazmente y óptimamente para solucionar los conflictos, bien sea internamente o a nivel correctivo. Y por ende a la vez a nivel correctivo cuando se llegue a un conflicto que se debe manejar correctivamente en el plano correctivo, en un caso correctivo, aclaran lo justo y hacen que se realice lo justo y por ende actuando, ejerciendo los mecanismos de eficacia jurídica respectivos, contundentes, procedentes jurídicamente, para lograr justicia y logran justicia hasta que precisamente se logre lo justo. Cuando se logre lo justo, cuando exista, se logra lo justo. Y por eso depende de los hechos del caso, de cada uno de los hechos y del todo de los hechos del caso. Por ejemplo, de cómo existe, ¿cierto? La firma en relación con las personas y por ende los seres humanos involucrados en un caso jurídico vinculado con IA mercantil a nivel preventivo o correctivo y propiamente la identificación, cómo es la forma de identificación de las personas y por ende cómo es la forma de su ejercicio de derechos y deberes y por ende cómo ejercen el conocimiento de esos derechos y deberes y cómo, por ende, dentro de ello ejercen el consentimiento, es decir, la aceptación o el rechazo de los actos jurídicos que vayan existiendo en relación con sus vínculos con otras personas dentro del caso y propiamente en relación con las partes, en relación con las partes, con cada una de las partes y el todo del caso. Y por ende, a la vez aclaran cómo existen los elementos
de las tecnologías de la información y comunicación vinculados con la forma en la cual vaya existiendo y propiamente exista la inteligencia artificial mercantil involucrada, ¿cierto? En relación, por ejemplo, con elementos de software, es decir, de programas de computador, programas de ordenador o de hardware, es decir, los elementos físicos de la computación como las tarjetas de video, de audio, ¿cierto? Los centros de datos, las formas de alojamiento, de hosting, para precisamente almacenar la información requerida, necesaria para la existencia, por ende, válida de la IA mercantil, en general para la existencia, bien sea válida o que se empleen inválidamente pretendiendo que sean para la existencia válida de la IA mercantil o de manera fraudulenta que existan, aunque se sepa que sean antijurídicos, formas de inaplicación de los derechos y deberes, formas opuestas a los derechos y deberes, formas de injusticia, y por ende los abogados a nivel correctivo detectan, detectan la forma de la culpa específica que exista según cada persona, porque es importante aclarar que cada persona tiene su propia culpa cuando es culpable, no es que todos se empaqueten en una sola culpa, ¿no? Puede existir todo el fenómeno de una culpa, pero cada quien responde por su propia culpa cuando cada... Es decir, cuando existan varias personas culpables, cada quien que sea culpable debe asumir lo que le corresponde, esa es su forma de culpa. Y por ende cada quien asume lo que le corresponda, por ende esa es la responsabilidad jurídica, por ende frente a cada persona, no es un paquete, por supuesto. Entonces aclaran, los equipos de abogados aclaran dentro de la naturaleza jurídica a nivel preventivo correctivo lo relacionado con las tecnologías de información y comunicación en elementos como los software, lo relacionado con los software y el hardware, y a la vez en lo relacionado con las telecomunicaciones, es decir, las redes alámbricas e inalámbricas que existan para precisamente la realización de los vínculos de las relaciones jurídicas entre las personas que existen en un caso preventivo correctivo y a la vez en relación con los contenidos digitales y a la vez, además de ello, de lo enfocado a nivel directo con la forma de existencia a nivel operativo de la vía mercantil, deben detectar jurídicamente la naturaleza jurídica de cada uno de los elementos y propiamente del todo de la forma de la empresa mercantil involucrada, relacionada precisamente con la IA mercantil y de la forma de las demás personas relacionadas con dicha IA mercantil, es decir, relacionadas con dicha empresa mercantil en relación con su IA mercantil, con la IA mercantil relacionada con esta. Entonces, los equipos de abogados que actúan diligentemente, es decir, que conocen y aplican los fundamentos del derecho, por ende a nivel profesional jurídico, son capaces de detectar y solucionar los problemas jurídicos porque detectan y atienden la naturaleza jurídica de cada una de las partes y el todo de cada caso preventivo, correctivo, ligado, vinculado, relacionado de alguna forma con IA mercantil. Todo depende de cómo existe el caso y por ende de sus hechos y por ende del todo de su forma de existencia, de la forma de su existencia, la forma como vaya existiendo y propiamente exista, y así aclaran lo justo y por ende hacen que se realice lo justo, que se atienda lo justo. Esa es la forma precisamente de la validez jurídica y por ende de la eficacia y de la seguridad jurídica, es decir, de la certeza de la existencia del manejo del caso con la aplicación de los derechos y deberes. Y por eso esa es la forma del ejercicio de la abogacía profesional por parte de los equipos de abogados, de la abogacía diligente por parte del respectivo equipo de abogado, por parte del equipo de abogado involucrado con el caso jurídico, preventivo, correctivo ligado con ello. Y por eso hay que conocer y aplicar con alto nivel jurídico profesionalmente como abogados bajo el deber ser jurídico de la abogacía, los fundamentos jurídicos, los fundamentos del derecho. El derecho solo es uno y por ende los derechos y deberes solo son unos, no existe entonces el derecho comercial o mercantil, pero se trata de concretarlo y poder aplicarlo profesionalmente como abogados frente a la naturaleza jurídica en general y en concreto de la IA mercantil, por ende a la medida del caso. Les agradezco por su atención y los invito a www.ligadly.ca para que conozcan nuestro enfoque empresarial, nuestro servicio de entrenamiento en fundamentos jurídicos avanzados para equipos de abogados frente a la IA mercantil, para que así se potencien en el manejo de casos jurídicos preventivos o correctivos ligados con IA mercantil, tanto preventivos como correctivos ligados de alguna manera con IA mercantil y a la vez para que los contenidos de nuestro blog sirvan para su perfeccionamiento jurídico y de esa forma vayan aclarando, tengan cada vez más capacidad jurídica de claridad y de aplicación de dicha claridad en relación con lo procedente e improcedente jurídicamente, es decir, en relación con la diligencia y la culpa, la justicia y la injusticia, lo jurídico y lo antijurídico, el cumplimiento y el incumplimiento frente a los asuntos jurídicos preventivos y correctivos ligados con IA mercantil, relacionados con lo ligado con la naturaleza jurídica de la IA mercantil y por eso se trata de tener la capacidad jurídica de descifrar la naturaleza jurídica
del caso y por eso dentro de ello la naturaleza jurídica de la IA mercantil y así se viabiliza jurídicamente el caso porque se logra la solución jurídica a la medida de lo que esté a cargo del equipo de abogados. Por ende, aumentan su valor jurídico y por ende se potencian con alto nivel. Y por eso, como último mensaje, se trata de tener claro que el primer paso para lograrlo es el conocimiento jurídico profesional de los derechos y deberes. Y el segundo paso es aplicar ello para precisamente descifrar, aclarar, clasificar, calificar jurídicamente el caso y por ende saber cómo aplican los derechos y deberes frente a él, a la medida de él. Es decir, para descifrar, conocer, aclarar el deber ser jurídico. Y el tercer paso es realizar ello, hacer que se apliquen de alguna forma los derechos y deberes o que si no se aplican, se ejerzan los mecanismos para que se logre el manejo válido de ello y por ende para que exista justicia a nivel preventivo correctivo frente a la IA mercantil comercial. Y por eso los abogados entrenados en Legally son capaces de manejar cualquier asunto jurídico, tienen el poder, es decir, la capacidad jurídica para manejar cualquier caso jurídico relacionado con IA mercantil, que es un tema de alto impacto y por ende no solo vincula a los abogados del sector privado, sino también a los abogados del sector público relacionados con el control y propiamente el ejercicio empresarial ligado con IA, con inteligencia artificial. Muchas gracias, que estén muy bien. Un fraternal saludo y como se dan cuenta, los fundamentos jurídicos son universales y cuando los equipos de abogados los conocen y aplican, saben cómo cumplir con el derecho, es decir, cómo aplicar cada una de las normas a la medida de cómo procedan, apliquen, deban cumplirse frente a cada caso jurídico ligado con IA mercantil, porque son capaces precisamente de descifrar la naturaleza jurídica de cada norma y de atender lo que corresponde, es decir, de cumplir con cada una a la medida de su respectiva forma jurídica y así existe la validez y por ende la eficacia y la seguridad jurídica en su ejercicio profesional ante la IA mercantil. Gracias, que estén muy bien. Un fraternal saludo.